Mi mejor amigo siempre había sido alguien con una vida diferente a la mayoría. Desde que lo conocí, él y su hermano mayor habían vivido solos, completamente independientes de sus padres. A pesar de que esa situación era algo que otros podrían considerar complicada, ellos parecían llevarlo con normalidad. Ambos trabajaban, se organizaban, y se apoyaban mutuamente como una pequeña unidad familiar. Sin embargo, todo cambió cuando las circunstancias de la vida hicieron que su padre tuviera que regresar a vivir con ellos. El padre de mi amigo, un hombre con una presencia imponente pero al mismo tiempo vulnerable, padecía de diabetes. Era evidente que la enfermedad lo había desgastado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Lo más difícil de todo era que, a pesar de su diagnóstico, él no se cuidaba como debía. Sus hábitos alimenticios eran un desastre, y aunque mis amigos trataban de ayudarlo y motivarlo para que hiciera cambios en su dieta, él simplemente no parecía tener la voluntad de hacerlo. Ver a mi amigo frustrado, intentando equilibrar su vida mientras lidiaba con la salud de su padre, era desgarrador. Una tarde, mi amigo y su hermano mayor tuvieron que salir. No recuerdo exactamente por qué, tal vez una reunión o un compromiso que no podían posponer. Poco después de que se fueran, recibí una llamada. Era mi amigo, y se escuchaba un tanto apurado. Me explicó que su padre necesitaba una inyección de insulina, pero que ninguno de ellos estaba en casa para administrársela. Me pidió, casi con desesperación, que fuera a ayudarlo. Aunque yo nunca había hecho algo así antes, sabía que no podía negarme. Tomé mis cosas y fui directamente a su casa. Cuando llegué, el ambiente se sentía pesado, como si la casa misma compartiera el cansancio de sus habitantes. El señor estaba sentado en el sofá, con una mirada perdida que me hizo sentir un nudo en el estómago. Me acerqué y, aunque me sentía nervioso, traté de actuar con confianza. Le di la inyección, intentando no demostrar mi incomodidad. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Después de que terminé, el hombre empezó a llorar. No eran lágrimas discretas, sino un llanto desconsolado, profundo, que parecía venir de un lugar muy oscuro dentro de él. Me quedé paralizado, sin saber qué decir o hacer. Después de unos minutos, se calmó un poco y, entre sollozos, me pidió algo que nunca olvidaré. «Por favor, llévame una hamburguesa», dijo, con la voz quebrada. Al principio, pensé que no había escuchado bien. ¿Una hamburguesa? ¿En serio? Le respondí con suavidad que no era buena idea, que no debía comer algo así con su condición. Pero él me miró directamente a los ojos, y en ese momento supe que esto iba más allá de cualquier consejo médico. «Ya no importa», me dijo. «Sé que me voy a morir pronto. Solo quiero una última hamburguesa». Es difícil explicar lo que sentí en ese instante. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Su petición, tan simple y a la vez tan cargada de significado, me dejó sin palabras. ¿Qué se supone que haces en una situación así? ¿Seguir las reglas o concederle a alguien lo que podría ser su último deseo? Me quedé ahí, mirándolo, dudando, tratando de decidir. Pero al final, la humanidad en mí ganó. Salí de la casa, fui al lugar de hamburguesas más cercano y compré una para él. Al regresar, cuando se la entregué, su expresión cambió. Por un momento, dejó de ser ese hombre derrotado por la vida y la enfermedad. Sus ojos brillaron con algo que podría describirse como felicidad. «Gracias», me dijo, con una sinceridad que casi me hizo llorar a mí. Se comió la hamburguesa lentamente, como si estuviera saboreando cada mordisco, consciente de que podría ser la última vez que experimentara algo así. No hablamos mucho después de eso. Me despedí y me fui, aún con un extraño peso en el pecho. No sabía qué pensar ni cómo sentirme. 3 días después, mi amigo me llamó. Apenas respondió al teléfono, su voz me lo confirmó. Su padre había fallecido. No pregunté muchos detalles. Sentí que no era necesario. Mi mente volvió a ese momento en el que le llevé la hamburguesa, y aunque me dolía su partida, me consolaba un poco saber que, al menos, en sus últimos días tuvo algo que realmente deseaba. Desde entonces, esa experiencia me ha seguido como una sombra. A veces me pregunto si hice lo correcto.
Si fui egoísta al querer darle un momento de alegría, sabiendo que podría haberle hecho daño. Pero otras veces pienso que, en el fondo, lo único que quería era ser escuchado, ser comprendido, y que alguien le diera lo que sentía que necesitaba en sus últimos días. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían seguido las reglas o habrían hecho lo mismo que yo? La verdad es que no hay una respuesta correcta. Solo sé que, en ese momento, actué como sentí que debía actuar. Y aunque nunca olvidaré esa tarde, prefiero recordarlo con esa pequeña sonrisa que apareció en su rostro al sostener esa hamburguesa, en lugar de con las lágrimas que lo acompañaron antes. Es una de esas situaciones que te cambian, que te dejan pensando por mucho tiempo después, y que nunca realmente se van.